aparte no, No, no es haya que, es que divisiones no, y que no se no, estropee. no depende de la FARC, depende del gobierno, ¿no? Está más en el lado del Estado la responsabilidad, porque había hablado de la Constitución del 91 un poco como para traerla al presente. La Constitución del 91 no le dio una respuesta a la pacificación del territorio en Colombia. Quienes mejor manejaron el territorio en general fue el narcotráfico. Constituyó sus ejércitos, controló el territorio, los que le eran funcionales para la exportación de cocaína. La FARC se quedó con otros y fue realmente arrinconada. En el gobierno de Uribe, el gran poder territorial se volvió el poder mafioso, le llamo así. Y hoy está ahí. Hoy está ahí. Ese poder no ha sido tocado. Los acuerdos de La Habana poco tienen que ver con eso. Yo no le veo a un gobierno como el de Santos débil popularmente, ya en etapa de finalización, nada que lleve a una democratización del territorio. La propuesta nuestra ha consistido en esto que llamamos poder constituyente. ¿Cómo el territorio podría ser la unidad básica de la pacificación y la democratización en Colombia? Implica un cambio de relaciones de poder en el territorio. O sea, la mafia tiene que salir y la ciudadanía tiene que entrar a tomar decisiones en el territorio. ¿Eso cómo se hace, digamos? Nos lleva a una serie de discusiones y temas que no están planteados y que no está en la voluntad política de los gobernantes colombianos plantear. Entonces lo que usted va a obtener es una guerrilla que se desmoviliza en el territorio colombiano, en los territorios de Colombia, y unos poderes mafiosos intactos en esos mismos territorios. ¿Quién está detrás de ese poder mafioso? Es casi una red, ¿no? El mercado mundial creó una oportunidad. Las mafias colombianas, tanto por la represión, la guerra, etcétera, por las mismas circunstancias variaron. De carteles urbanos pasaron a ser ejércitos rurales y de allí a redes de poder local, pero íntimamente ligadas a aparatos de poder en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos fundamentalmente. Yo pienso que se han extendido hacia el África y ya empiezan a tener un conocimiento de las fracturas sociales en África subsahariana, de ahí al Medio Oriente, etcétera, Europa. Bueno, ya hay digamos, el mundo contemporáneo está fortaleciendo el poder mafioso en el territorio colombiano. Yo creo que sí puede haber un fenómeno de pacificación del territorio y de desnarcotización del territorio, que no tiene que ver con los cultivos de hoja de coca, es lo que menos. La hoja de coca se puede sembrar en Bolivia o en Perú, ¿no? Si existe poder mafioso en el territorio, habrá rutas de narcotráfico, que es lo que hace valer la droga mientras que exista la prohibición. Y esas rutas son transnacionales, pasan por el muro de Trump, pasan por debajo del muro de Trump, si se quiere, y permea todos los Estados Unidos. Puede haber una solución global, que es el tema de la legalización, etcétera, pero que no es del resorte ni de la FARC, ni del Estado colombiano, ni de la sociedad colombiana, y no está en el corto plazo en el horizonte. O puede haber un mecanismo colombiano que aislase el país de esas rutas, que es lo que yo llamo la desnarcotización del territorio. Y que en el territorio tiene que ver con una sustitución del poder de las mafias ligadas a castas políticas familiares por las ciudadanías de base. De hecho, es una democratización. Ese proceso no se da sin cambiar el uso de la tierra en el territorio. Estamos ya, hoy ya se refrendó en el Congreso el acuerdo y entramos en la implementación. O sea, pero ¿qué es esa refrendación? Eso no es nada. Por eso le pregunto, realmente, Si uno mira, lee la Constitución, pues yo fui 15 años congresista, más o menos conozco el modus operandi del Congreso, y trataba de ver eso que hizo el Congreso, a qué se asimila, digamos, jurídicamente, ¿qué es eso? De una votación en una plenaria y otra en la otra. Eso se asimila a lo que en la Constitución le da al Congreso el nombre de proposición. Sí, una proposición es lo que hicieron. No es una ley tendría otro tipo de proceso
de aprobación y sería jurídicamente más poderoso una ley y mucho más una reforma constitucional, que son 2 vueltas en el Congreso. Pero lo que hubo solo es comparable una votación en una plenaria y otra votación en otra plenaria de la otra Cámara, solo es comparable a lo que se llama en el reglamento del Congreso una proposición. Y entonces decir que una proposición es una forma de refrendación de los acuerdos, en mi opinión eso es una mentira que solo se construye es para saldar el hecho de que el presidente Santos y nosotros fuimos derrotados el 2 de octubre. Entonces, ¿usted pensaría que debería haber un segundo plebiscito? No, yo pienso en el poder constituyente, yo voy al principio. Este camino que empieza a tener como una especie de degradación, ¿cierto?, que incluye la derrota del 2 de octubre, es el camino de Santos, es el camino de haber concebido una simple desmovilización de la guerrilla, con la importancia que tiene, la palabra simple no es peyorativa, con la importancia que tiene, pero haberlo vendido como el gran proceso de paz de Colombia. Y ahí hay una usurpación, yo creo, y entonces él se ufanaba de decir, este va a ser el proceso de paz más barato. ¿Más barato qué significa? Un proceso de paz no es barato en ninguna parte. Un proceso de paz es el cambio de estructura de una sociedad para ponerla en los rieles de una convivencia durante mucho tiempo. Esa usurpación del concepto lleva a estos fracasos, va presentando como al punto de presentar una proposición y venderla como si fuera una refrendación. No, yo pienso que no necesariamente, digamos, hay unos tiempos, el proceso de desmovilización de la guerrilla tiene unos tiempos. En medio de ese proceso se puede aún plantear volver al principio, que no es desandar lo hecho con las FARC, sino es abrir las compuertas del poder constituyente en Colombia y pensar la reestructuración del país desde otro punto de vista, y hay una serie de circunstancias que lo obligan. No solamente porque tenemos que saldar el tema del narcotráfico bien saldado, porque está ahí, porque tenemos que saldar el tema de la tierra y el latifundio improductivo que también tiene sus lazos con el narcotráfico saldado, saldar eso. Esto no puede seguir siendo el campo de Colombia un latifundio improductivo, porque tenemos que meternos en el tema del cambio climático. Y eso implica también una reestructuración de muchas cosas en la sociedad colombiana, porque el tema de la inclusión en uno de los países más desiguales socialmente del mundo es absolutamente imprescindible si queremos hablar de paz. Salud, educación, la justicia misma. El aparato judicial es el tercer más ineficiente. En el mundo, nuestro aparato judicial es el tercero más ineficiente del mundo, medido ahí de algunas maneras por tasas de impunidad, etc. Entonces, digamos, con estos problemas que no están en el tema de La Habana, pendientes, no se puede hablar de un proceso de paz. Y estos temas pendientes son tan gruesos en Colombia que no se pueden asumir sino en virtud del poder constituyente de la misma sociedad y territorializada, para no repetir el error de la Constitución del 91. Entrando en materia política, y que vamos hablando ahora de política, ¿qué se espera para Gustavo Petro para 2018? No tengo ni idea, porque, digamos, yo soy un ciudadano con derechos recortados, ¿no? El procurador me habilitó por 15 años y me volvió a inhabilitar por otro año, 2 veces. Son procesos que están ahí en una discusión que no puedo predeterminar todavía. Está suspendido, pero no se ha decidido eliminar las sanciones, que obviamente pesarían sobre mi futuro. Los delegados del presidente Santos embargaron mis cuentas, pues tampoco tengo muchas posibilidades ciudadanas para sobrevivir económicamente. En cualquier momento esa puede ser una deriva, digamos, en lugar de estar aumentando los niveles de paz, pues se elevan son los niveles de represión y de violencia política, que agravaría todavía más las cosas. Algo de eso ya se está dando, van 124 muertos.
y ya hay una alerta, digamos, de muchos movimientos al respecto. El proceso de desmovilización de la guerrilla se pensó que iba a fortalecer aspiraciones democráticas y resulta que ha fortalecido a la derecha, por lo menos en este primer tramo. El presidente Santos ha sido astuto en usar la desmovilización de la guerrilla para plantear un proyecto diferente al de Uribe, pues, que ya no tiene coincidencias, y al de su propio vicepresidente. Es una fractura real dentro del gobierno con Humberto de la Calle. Y las FARC van por ahí, las FARC necesitan... alguien con mucha decencia en Europa dijo, se van a socialdemocratizar. Pero yo los veo prácticamente saltando, digamos, la talanquera, como dicen, saltando la talanquera desde el punto de vista ideológico. O sea, por todo lo salvaje que ha sido el conflicto, necesitan ablandar completamente su discurso para tratar de ganar algún tipo de espacio mínimo en la opinión pública, pero ese ablandamiento del discurso deja sin alternativa al país, ¿no? Prácticamente solo sería si nosotros podemos, el progresismo y otras formaciones, proponer una alternativa diferente a Uribe y a Santos. Si usted finalmente pudiera presentarse, ¿se presentaría candidato? ¿O se integraría a la gran coalición nacional que están planteando las FARC? No, en eso hay una gran distancia. La FARC está pensando, ellos le llamaron gobierno de transición. Sí. Es una palabra que repiten desde la época de Kerensky. Pero primero, cuando uno dice transición, tiene que preguntarse, ¿transición hacia qué? No hay nada hacia qué, es una manera de decir nos entregamos al otro. Yo vería un gobierno de transiciones saliendo del neoliberalismo. La FARC lo que ve es un gobierno que implemente sus acuerdos. Pero con todo el respeto que me merecen esas generaciones de personas que ahí, muchas, han muerto en esa lucha armada, los acuerdos son poco para el país. Son mucho desde el punto de vista de frenar una guerra, etcétera, pero desde el punto de vista del futuro del país no representan mayor cosa. Un tránsito a la vida legal de unos comandantes de la guerrilla y ya. Le veo con el respeto que me merece más a la izquierda que las FARC en este momento. No, es que, digamos, la FARC primero era difícil catalogarlas así antes, ¿no? Aún estando en armas, era muy difícil. Digamos, más de uno sonreiría si usted dijera en una discusión pública las FARC son de izquierda. Las FARC perdieron mucho de los contenidos ideológicos que durante décadas tuvieron, pero incluso el tema es que la FARC, para poderse presentar en sociedad, tiene que desizquierdizarse. Y eso la inhabilita para ser una vanguardia política en Colombia. La habilita para subsistir en Colombia, y eso ya es gracia, digamos. Pero no es ahí donde se puede apostar por una vanguardia política en Colombia. Entonces, ¿no ve posible una integración con ellos? No lo veo. Un tema como el cambio climático, que ha sido un tema, digamos, no es que sea mío, pero he sido el que he tratado de ponerlo como un tema de discusión. Eso no está en los acuerdos. En los acuerdos no está el tema del latifundio, ni siquiera en el mundo rural cuestionado, no está el neoliberalismo cuestionado cuando está caduco. El neoliberalismo llevó a toda América Latina, incluidos sus gobiernos de izquierda, a ser exportadores de petróleo y carbón. Casi que retrocedimos 5 siglos a la época de la colonia española. Pérdidas de los procesos de industrialización del mercado interno, etcétera, de buena parte del aparato productivo agrario. Colombia es un ejemplo de eso. Y llegó a su final. No por la FARC ni por la guerra interna, por las realidades del mundo. Entonces ha llegado al final el modelo de desarrollo que durante 3 décadas pregonó la oligarquía colombiana.
¿qué lo sustituye? Lo que nosotros llamaríamos una sustitución de ese modelo tiene que ver con cambio climático, con cero carbono, con nuevas formas agrarias, industriales, de nuevas asociatividades, si se quiere, con intensidad de conocimiento en la economía, etcétera. Hay un mundo ahí para discutir, nada de eso están los acuerdos de La Habana. Entonces, si uno dice, vamos a plantearnos un gobierno de transición en Colombia, para la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, ¿qué significaría eso? No cómo se implementan los acuerdos de la paz. Es más, yo diría, cualquiera que salga elegido, hasta el mismísimo Uribe, si pudiera, tiene que implementar los acuerdos de La Habana.